Y mire, ayer, yo le cuestionaba o le preguntaba más bien al portavoz de la delegación del Partido Popular en el Senado que qué esperaban para presentar algún tipo de queja, querella, demanda, qué sé yo, cualquier otra cosa. Por eso de los anuncios de los billboards y de los periódicos de compromiso cumplido de la gobernadora, porque eso no parece ser un asunto que oriente, eduque, ¿y qué es lo otro que se exige? Que no influencie la opinión pública o promover la imagen de una administración o partido político. ¿Le parece sentido común, verdad que sí? ¡No me lo estoy inventando! Eso dice nuestra normativa del Tribunal Supremo de Puerto Rico en cuanto a este tipo de anuncios. Está por escrito en los casos. Es precedente judicial el tener que cumplir con eso. Y les repito, la normativa o precedente del Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que la publicidad gubernamental solo es válida cuando informa, educa u orienta y se torna inconstitucional cuando busca influenciar la opinión pública o promover la imagen de una administración o partido político. Y esto no sale de la nada porque el pasado viernes, casi como una confesión, como un tipo de solicitud, no anónima, pero por debajo del radar, Proyecto Dignidad, a través de su presidenta Nilda Pérez, que hablaremos con ella ahorita, presenta esta queja ante el Contralor Electoral. Y parece que hay unos problemitas ahí de forma, y nos dice el Contralor Electoral Walter Vélez que no son fatales, pero que la división legal de la oficina evaluará hoy la querella presentada por el alegado uso de fondos públicos, uso indebido de fondos públicos por parte del Ejecutivo al financiar la publicación de anuncios sobre la reforma contributiva, la demanda incoada en contra de Luma Energy y otras gestiones de la gobernadora Jennifer González. Dice Walter Vélez, lo radicaron en la plataforma que no era, pero nosotros no tenemos problema con eso, ya que se usó un mecanismo de la oficina, por lo que tomamos conocimiento del mismo. Ya automáticamente eso se perfecciona. Continúa diciendo Walter Vélez, por lo que procede ahora es que una vez se reanuden los trabajos hoy, por el día libre de ayer, la querella pasará a la división legal para evaluar y verificar que cumple con los requisitos mínimos que se establece en la ley y los reglamentos, abundó el funcionario. Y vamos a detenernos ahí para explicar al menos uno de esos requisitos que no exclusivamente se limitan a la oficina del Contralor Electoral y que tiene que ver cuando un funcionario, un ciudadano, presenta una querella, una demanda, una reclamación, y hay un requisito que lo vemos muchas veces y le he hablado a ustedes aquí de eso, cuando se levanta algún tipo de querella ética contra un legislador en la Asamblea Legislativa, ya sea en Cámara como en Senado. Y el requisito de que la persona que presenta dicho escrito, queja, querella, como le quiera llamar, no, el nombre no hace la cosa y aquí está el ejemplo perfecto. Debe tener propio y personal conocimiento de los hechos que está relatando en esa querella para dar paso a la investigación y a todo el proceso. Y hay querellas, hay quejas, hay demandas, hay reclamaciones que se desestiman por la falta de ese requisito. Porque tienes que ponerte ahí bajo juramento y decir, yo fui testigo, a mí me hicieron esto, el daño es mío.
¿Verdad que le suena? En este caso, y no es la primera vez que se hace, se dice, pero es que fue algo público. Lo hemos visto todos. Pasamos por las carreteras y vemos el billboard. Abrimos el periódico y vemos las 2 páginas de compromiso cumplido. Pero usted tiene el conocimiento exacto, propio y personal de con qué se pagó, cómo se pagó, por cuánto tiempo y todo lo demás. Ahí es que yo le veo quizás que pudieran confrontar ese problema. Además de que no estamos en año de campaña y hay otras consideraciones y otras leyes más allá de la ley de la Oficina del Contralor Electoral de 2011 que pudieran regir aquí. Y les hablo de el año de campaña electoral o cuando es año de elecciones, porque saben que hay unas disposiciones que se activan con lo que se llama la veda electoral, que inclusive prohíbe hacer movimientos de empleados y todo lo que ya sabemos, porque lo hemos visto. Ha habido que remover rótulos en los municipios, ha habido que sacar campañas del aire que ya han sido pagadas en los medios de difusión pública. Y todo eso lo hemos experimentado y se han cogido sus multas también. La presidenta de Proyecto Dignidad, de nuevo que estará con nosotros en unos minutos, solicitó al Contralor Electoral la apertura de una investigación formal, la evaluación del contenido, contexto y efecto de los anuncios, la imposición de sanciones si se determinan violaciones legales y que se ordene el cese inmediato de cualquier difusión de anuncios que viole la ley. La Constitución de Puerto Rico existe neutralidad absoluta del Estado en asuntos político-partidistas. Ningún ciudadano debe verse forzado a costear con su dinero la promoción de promesas de campaña o la exaltación de la imagen política de un funcionario electo, afirmó Nilda Pérez Martínez a través de declaraciones escritas, en la que denunció que anuncios como los relacionados a la reforma contributiva y que exaltan la figura de la primera ejecutiva están buscando darle relevancia a los aparentes logros de la administración y vinculando lo mismo a la gestión de la gobernadora. Así que lo demás quedaría establecido y, como dije, la ley para la fiscalización de financiamiento de campañas políticas en Puerto Rico de 2011 establece que las querellas presentadas deberán ser juramentadas y constar de propio y personal conocimiento. Las mismas deberán presentarse con todo documento que a juicio del querellante sostenga lo alegado en la querella si existiera. Veremos a ver por dónde corre eso. El Contralor Electoral dice que la división legal se va a tardar 1 o 2 días en examinar si cumple y darle para adelante o desestimarla. Veremos a ver qué más nos dice Nilda ahorita cuando tengamos oportunidad de hablar con ella. Mientras tanto, en el Partido Popular estuvieron muy activos ayer. Y las reacciones más bien a las expresiones del propio presidente del partido, Pablo José Hernández Rivera, quien a la sazón, como saben, es el comisionado residente en Washington, no se hicieron esperar. Tomás Rivera Chats le dedicó 2 publicaciones ayer en sus redes sociales. Pero lo que dio inicio fue una carta que se circula por parte de la licenciada Terestela González Denton, quien fue la candidata a la alcaldía de San Juan y presidenta del comité municipal también, y hace una carta dejando la posición y poniéndola a disposición del presidente del Partido Popular, porque están en el proceso de reorganización y el de refundación, y a esos efectos, pues, vamos a dejar que ustedes breguen. Mis compromisos profesionales me impiden participar del mismo. Y yo dejé de creer en las casualidades hace rato. Porque ayer hubo un anuncio también
de que se incorpora al Partido Popular Democrático el ex comisionado electoral del movimiento Victoria Ciudadana, el buen amigo y licenciado Olvin Valentín Rivera. ¿Y por qué yo dejé de creer en las casualidades? Porque lleva rato el Partido Popular Democrático buscando un candidato para oponerlo a la figura de Miguel Romero Lugo, que de acuerdo a los estudios, a los análisis, a las encuestas, a los sondeos, no es derrotable por ningún otro partido, no solamente por el Partido Popular. Y si alguna lección aprendida le ha quedado clara a la colectividad de La Pava, es que tienen que empezar temprano, porque aquí el unicornio fue Carmen Yulín Cruz Soto, que llegó casi a lo último y ganó la alcaldía de San Juan contra el desgaste natural que había con la figura de Jorge Santini. Y ya vimos cómo eso mordió al Partido Popular en su momento, eventualmente. Y Pablo José Hernández Rivera dice algunas cosas. Y lo primero que dice es que no quiere gente problemática. Y mucha gente nos cuestionamos, ¿a quién le está hablando? ¿A quién se está refiriendo? Algunos de nosotros, o yo creo que todo el mundo está claro. Porque dice que hay gente que se ha acercado al Partido Popular buscando reingresar a la fila, pero con condiciones. Adiós. Pero ¿cómo es que tú regresas ahora y me vas a poner condiciones a mí también? Pues no te quiero. En algunas instancias te aplicaré la indiferencia y en otras te digo no gracias. Sigue para adelante, sigue escribiendo columnas o todo lo demás. Y yo les he dicho que sería natural augurar que muchas de las figuras que se opusieron abierta o calladito a la figura de Jesús Manuel Ortiz van a regresar ahora cuando el niño blanco del linaje monárquico regrese a retomar las riendas de lo que fue el partido de su abuelo. Y como olfatean posibilidades de triunfo, todo aquel reparo, reserva mental o cualquier desavenencia que tenían contra el Partido Popular Democrático y su ideología, porque mira que chavaron con lo de que si él era una colonia y él está muerto y qué sé yo, escribían columnas de eso. Y ahora regresarán porque olfatean posibilidades de triunfo y de llenar sus billeteras. No estoy diciendo que eso sea lo que va a pasar, pero de intentos se trata la vida. Entonces, consono con esto, se presenta la figura del licenciado Olvin Valentín, pero como el internet nunca olvida, de las primeras cosas que sale, fue una columna de marzo del 2025 diciendo que esto de la refundación del Partido Popular, de lo cual él es parte ahora, up front and center, allí sentado en dos sillas, él y Pablo José Hernández Rivera. Decía en marzo de 2025, estamos en enero del 2026, hace menos de un año. Decía Olvin Valentín que era un espejismo el ELA, que estaba muerto, que la refundación era un espejismo y que el ELA estaba muerto. Y que el Partido Popular no era opción viable para nada. Decía él en esa columna que se llama El espejismo de la refundación. Está en el periódico Nuevo Día con fecha de marzo del 2025. Me parece que fue el 20 de marzo de 2025. Vayan a la publicación de Tomás Rivera Chats y ahí lo van a encontrar, la columna completa y el link para que la lean completita. Pero, como las cosas a veces cambian y la gente modifica y se reforma, ahora se refunda. Hay algunos que dicen que siempre fue popular y que aquí no pasa nada. Y que bueno, porque seguirán viniendo figuras de otro lado. Yo no sé si eso se materialice. Se habla de una alianza también, que lo menciona el licenciado Valentín
en ese escrito de marzo de 2025 que el PPD repudiaba las alianzas, pero ahora pudieran haber otras alianzas en busca de derrotar a Miguel Romero Lugo, si es que es el candidato para la alcaldía en el 2028, si pudiera ser otro, si Miguel corre para la gobernación, ¿verdad? Hay muchas variables todavía barajeándose, pero están buscando hacer las cosas temprano y dentro de esa reorganización para que al final la gente que va a votar le responda al líder o a la líder que vaya a ser el candidato no solamente para San Juan, sino para la gobernación. Y ahí se está trabajando la estructura electoral, la estructura de recogido de dinero, de financiamiento de la campaña. Y por ahí va la cosa con el Partido Popular. Yo creo que lo debieron haber pensado mejor y hacer un mejor research con lo que el mismo licenciado Valentín Rivera había escrito hace menos de un año. Veremos a ver por dónde trasciende esto y cuántos problemáticos saldrán o no se aceptarán en el Partido Popular con eso que dijo el presidente y comisionado residente Pablo José Hernández Rivera. Hubo un asunto que traímos nosotros acá y lo discutimos con su principal o uno de sus principales protagonistas, que es el representante y expresidente, debo decir, de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández. Y es que, como recordarán, el pasado 25 de agosto del año 25, la gobernadora anunció la cancelación del sistema de escaneo de furgones. Porque eso era un embuste, porque no se estaba haciendo, porque se estaban robando los chavos, no sé cuánta cosa más dijo. Y se abrió toda una problemática en cómo salimos de esa compañía, porque ellos no se quieren ir. Porque ellos dicen que esa cancelación violentó los acuerdos que habían y toda una cosa, un recurso legal y todo lo demás. Y recordarán que ese mismo día que lo anunció la gobernadora, el secretario de la Autoridad de Puertos envió una carta a S2RP. S2RP, que son unas siglas de algo, ¿verdad? Pero esa es la compañía. Y requería el cese y desista de sus operaciones, dándole unos 90 días, periodo que culminó el 25 de noviembre. La compañía se pasó eso por el forro y allí sigue. Pero es más grave todavía. No han removido los equipos de escaneo de furgones a pesar de que no lo están haciendo. El expresidente de la Cámara había abierto una investigación en cuanto a esta situación por los costos, cómo influyen e impactan lo que pagamos nosotros en la importación de diferentes productos, incluyendo la comida. Y lo que sabemos mediante esta investigación, que no es nuevo, la carta se había enviado el día 6. Tenían hasta el 25, les había dado. Y el día 6 enviaron una carta a la autoridad de los puertos y le dijeron al director ejecutivo, mire, si yo me voy, me tienen que pagar unas cantidades ahí que exceden $100 millones. Entre esas cantidades, unas penalidades por tú cancelarme tempranamente el contrato que teníamos vigente. $7,608,000 por concepto de facturas pendientes. $9,823,000 en intereses sobre otros pagos, sobre esos pagos. $14,275,000 de una alegación correspondiente a un recorte de 10% en beneficios implementados en el 2016, hace 10 años. Y $44,250,000 de balances pendientes sobre pago. Esto obviamente va para el tribunal que se la pita. Porque hay que ver si esas cantidades que están reclamando, las que tienen que ver con pagos de facturas,
Si ese servicio se dio y podrá haber un acuerdo y se podrá determinar que hay contrato vigente o no, porque saben que eso fue óbice también de toda la controversia de cómo se había renovado un contrato, se había extendido. Pero sepan, y les detallé cada una de las partidas, hay otros 30.383.000 de penalidad por cancelar tempranamente el contrato. Y una de las primeras cosas que se va a dilucidar aquí, hay dos. Yo dilucidaría primero si se estaba dando el servicio. Porque si no, haya habido contrato vigente o no, ahí hay un asuntito que debíamos mirar. Y pudiéramos pedir hasta daños contra la compañía que no estaba dando el servicio. ¿Por qué no lo estaba dando? ¿Por qué no pudieron poner en condiciones el área del muelle? Si es atribuible a la autoridad de puertos, eso usted tendrá que ver también. Y lo demás es si hay un contrato vigente o no, por razón de lo que hizo cada una de las partes. Y recuerdan lo que siempre les recuerdo en cuanto a Luma y el gobierno. Tú no puedes ir a exigir algo que tú mismo no hiciste o que debías haber hecho y no lo hiciste. Eso se llama mala fe. Y el Estado de Derecho lo aborrecen los contratos. Y ahorita vamos a hablar de eso porque viene uno de los ejecutivos de Luma para acá y lo vamos a tener clarito. Porque si yo no te pongo en condiciones de que tú operes y yo te estoy contratando para que tú hagas algo, eso es como la persona que va a tu casa a lavarte el carro. Quizás el que te hace las matas no, porque las matas están allí y no se pueden mover. Pero si tú no le facultas, primero que nada, el carro, o hay gente que viene con su propio tanque de agua, pero no le facilitas dónde pegar la manguera, pues evidentemente no lo estás poniendo en las condiciones para lo cual tú lo contrataste. Esto está bien interesante y veremos a ver cómo termina esto, porque la investigación sigue, está abierta y me consta que el expresidente está bien comprometido en cuanto a esto, pero igual le digo, esto va a terminar en los tribunales. Ahorita hablamos de Wanda Vázquez porque hay continuación de los procedimientos, está bien interesante, hay jugadores nuevos que se añaden a la mezcla. Y hay columnas en el periódico que están la mar de interesante. Una de Cox Salomar, otra de Quiñones Calderón y hasta la expresidenta Daisy Calcaño del Colegio de Abogados también escribió, y esa es la más interesante de las tres. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Yo trato de evitar muchas veces hablar de cosas que me tocan personalmente o que en mi función profesional, ¿verdad? Porque no lo encuentro ético utilizar este micrófono y esta cámara para adelantar o inclusive decir cómo me siento. Pero en días recientes y ¿verdad? En uno estar informado, pues monitorea las redes sociales y se ha estado barajando o se ha estado evaluando un reconocimiento no solamente a la figura del periodista Alex Delgado, sino un realce a la campaña que están llevando sus hijos, su viuda, para propósitos de acercarnos a nuestros padres y a nuestras familias y decirles lo que significan para nosotros. Y hay gente que no son familia, pero son amigos, pero es como si fuera familia. Y eso era Alex Delgado para mí. Y por eso había evitado inclusive hablar de que la Asamblea Legislativa contempla designar un día, no para el Alex Delgado, no para el periodismo, su paso por la vida, todo lo que hacía por gente que ni conocía. Es para la campaña en pro del beneficio de la familia puertorriqueña, de que dejen afuera machismo, de que dejen afuera ¿verdad? Hasta las rencillas que pudiera haber y dejarles saber lo importante que son en nuestras vidas, nuestros familiares y nuestros amigos también.
Y cuando veo cosas en las redes diciendo, pero es que él era un malcriado y era esto, era lo otro, no se trata de eso. Y de nuevo, era mi hermano y por eso evité hablar inclusive de esas personas que parece que todo era porque habló en un momento dado de las vacunas. Pero superando ese asunto, para que lo tengan claro, lo que se designaría mediante la medida que se aprobó ayer en la Cámara de Representantes es designar el 16 de diciembre bajo la iniciativa de Mami, Papi, los amo con toda mi vida, que es como se llama la campaña que llevan Julián, Isabela y Yulisa, que desde aquí les envío un abrazo y mi cariño para siempre. El lunes pasado celebramos lo que hubiese sido los 50 años de Alex, en una ceremonia entre amigos muy, muy queridos. Y verdad, traté de no hablar de eso, pero para que les quede claro a la gente que está hablando basofia en las redes sociales en cuanto a esta iniciativa. Y disculpen que me tome unos minutos, pero esto me ha movido mucho. Fue lo que provocó, inclusive, y lo comparto con ustedes, el que a mi prometida ¿verdad? Hiciéramos público el anuncio de nuestro compromiso, porque me pegó muy duro emocionalmente el asunto de Alex con todo lo que hacía, ¿verdad? Y toda su función. Y me disculpan por haberme tomado estos minutos para esto, pero me parece importante porque al final del día son gestos y emociones que no se deben posponer ni mucho menos suprimir. Emocionalmente es saludable que la familia tenga esos valores y que se vivan de día a día. Con nosotros en la línea telefónica el portavoz del Senado de la mayoría, don Gregorio Matías. Buenos días, senador, bienvenido, bendiciones. Buenos días, Dios te bendiga, Eddie, bendiga a todos los radioescuchas y todos los televidentes. Amén, amén, senador. Me disculpo por hacerlo esperar un poquito, pero tenía que sacarme eso del pecho, ¿verdad? No lo había querido hacer porque es algo muy personal y muy cercano, pero había que decirse. Senador, ayer hablábamos aquí del asunto de las bolsas plásticas y de lo que es los plásticos de uso sencillo, que su señoría ha identificado como iniciativa, y a pesar de que pudiera ser problemático dentro del mismo Partido Nuevo Progresista, porque Joel Franchiatile ha sido muy, ¿verdad? Vehemente con esto. La realidad es otra para el consumidor puertorriqueño. ¿Y quién no se ha visto afectado por esta situación? Pónganoslo en contexto. ¿Cuál es quizás el timetable, cómo se va a manejar esto? Y a nivel de la iniciativa, ¿cómo se le va a dar forma en la Casa de las Leyes? El proyecto 900 es para eliminar la restricción a las bolsas plásticas y al plástico de un solo uso. Y estoy seguro que cuando el representante radicó este proyecto tenía otra visión en términos del ambiente. Pero más allá de lo que yo estoy seguro que el representante deseaba, se convirtió esto en una carga para el consumidor. Porque vamos a poner el ejemplo de las bolsas, pues se cambió unas bolsas reusables que para los efectos, pues decían que el pueblo iba a coger las bolsas, iban a comprar bolsas, iban a usar las mismas, pero eso no está ocurriendo, lo vemos en los supermercados. El que nos está escuchando sabe que cuando está en una fila de 10 personas, tal vez uno usa una bolsa reusable, los demás la siguen comprando. Ahora son bolsas que antes no te costaban, que ahora te cuestan, pues ahora una carga para el consumidor. Crearon un mercado para alguien más. Las bolsas que supuestamente eran desechables, pero vamos a usarlas, ahora se está comprando la misma bolsa y la bolsa es 7 veces más fuerte, que hay unos que hicieron unos estudios donde alegan que sí, que bajó la compra de las bolsas, pero ahora son bolsas 7 veces más fuertes y ante algo que no le costaba al consumidor, ahora lo tiene que pagar él. Y esos son en los lugares donde están las bolsitas de 15 centavos. Vas a lugares y te dicen, no tengo, 1.95, o sea que le estamos encareciendo los costos. Vamos a hablar de la comida. Ahora el platito que te daban antes, que era el plástico de un solo uso, ahora es biodegradable y te subieron $2 a la comida. Nosotros siempre, o yo escucho compañeros jactándose de que no podemos poner impuestos sin anunciarlo. Cuando yo te encarezco el precio de algo, te estoy poniendo un impuesto, o sea que lo está pagando la gente. Yo estoy seguro
que representantes y los que estuvieron detrás de esto no estaban interesados en que le cobraran a la gente, pero lamentablemente se convirtió en un negocio donde tú, Eddie, este servidor y todos los que nos están escuchando, le hacen comprar una bolsa para hacerle propaganda a la tienda, porque entonces te vas con la bolsa por ahí, con el logo, tal marca, con el logo, no, pues vamos. Recursos Naturales tiene la obligación de tener orientaciones para el medio ambiente. Pues la Constitución los obliga. Vamos a hacer que sea el gobierno con sus instrumentalidades que combata y sigamos luchando por el favor del ambiente, pero no podemos seguir encareciéndole el precio a la gente y tocándole el bolsillo. Yo entiendo que vamos a derogar esto, vamos a hacer que Recursos Naturales unas campañas como tiene que hacerlas, pero lamentablemente aquí hemos visto, por más que quieran decir a nivel mundial, lo más que ha llegado es que el 40% a nivel mundial. Entonces en Puerto Rico algunos pretenden decir que ya el 98% de la gente anda con bolsas reusables. Lo hemos visto. El pueblo que nos está escuchando y viendo sabe que eso no es cierto. Vamos a los supermercados y vemos que la gente sigue comprando bolsa y ahora bota bolsas 7 veces más fuerte. O sea, ¿cuál fue la misión de esto? No se logró. Era primero que la gente dejara de comprar tanta bolsa y ayudar al medio ambiente, pero ahora lo que hicimos fue meterle la mano en el bolsillo a la gente y ya las bolsitas a veces nos las están cobrando a 55 centavos, las ordinarias. Una de las posiciones que parece haber habido o que refleja la prensa escrita es de la Cámara de Mercadeo y la Industria de los Supermercados, Midas, ¿verdad? Que se ha convertido en un grupo de interés y que se utiliza sus posiciones consuetudinariamente en las diferentes medidas porque presentan ponencias, ¿verdad? Y tienen algo que decir. Al final del día recoge la mayoría de los supermercados. Hay farmacias y hay otro tipo de comercio también. Pero ¿qué ha dicho Midas en cuanto a esta? Vi que ellos fueron quienes presentaron la situación de que antes se regalaban 500,000 bolsas y ahora se venden creo que 112,000 si mi memoria no me falla. ¿Qué más tuvieron que decir en cuanto a esta iniciativa de retrotraer a lo que antes era, senador? Pues te quiero decir que los números, pues estuve chequeando, vamos a tener vista, pero estuve chequeando los números y son que antes ellos, los comercios, regalaban 500 millones de bolsas y ahora venden ciento y pico de millones. Así que como quiera, lo que pasa fue que un cargo que ellos aducían, que ellos lo cubrían, ahora se lo pasaron al consumidor. Pero voy más, Eddie, si miramos eso, de 500 millones a 100 millones, supuestamente hay una merma en bolsa. Lamentablemente para ellos no miraron que la bolsa que se está vendiendo ahora supuestamente es 7 veces más fuerte que la de antes. Así que ahora mismo en cuestión de plástico, para degradarse toma más tiempo. Exacto, se toma más tiempo. Así que los números, porque hay que acordarnos de algo bien importante para lo que me escucha. Las matemáticas no mienten, pero hay mentirosos que utilizan la matemática para mentir. Y si miramos esta ecuación, 500 millones de bolsitas aquellas que se rompían de nada contra 100 millones que ahora son 7 veces más fuertes. El ambiente, el plástico no se dejó de usar. Lo que pasa es que el que usamos ahora dura más. Senador, tengo que pausar brevemente, pero regreso con usted porque quiero preguntarle varias cosas, dejar claro cuál es la posición de los supermercados y de otros comercios y si ha tenido oportunidad de hablar con el representante Frankie Atiles a esos efectos de conciliar lo del plástico de uso sencillo, porque todavía no hay un distribuidor o alguien que provea para esos containers, me queda claro, pero nos contesta al regreso aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Los populares molestos conmigo, pero es que es la verdad. No, ¿sabes? La verdad no se puede esconder. Prefieren que les mienta. Pues ahí tienen el resultado. Continúo dialogando con el portavoz de la mayoría del Senado de Puerto Rico, el senador Gregorio Matías. Y senador, le preguntaba antes de irnos a la pausa que finalmente, ¿cuál es la posición final de la industria de los supermercados? Y si habló ya con el representante Frankie Atiles. En la marcha tendré las reuniones y hablaré con el representante sobre la ley. Todavía 51, no se ha dado. La ley 51 del 2022, que sabes que la pusieron en stop porque fue un grito de la gente. La gente se dio cuenta, los comerciantes le dijeron, bueno, yo lo pongo en vigor, pero le voy a cobrar $2 más.
porque eso encarece el costo. Lo que tenemos que darnos cuenta es, y repito nuevamente, yo estoy seguro que el representante bajo ninguna circunstancia quería ponerle un impuesto indirecto a la gente. Cuando tú haces que un producto aumente, pues un impuesto, pues eso tenemos que tratarlo, tenemos que sentarnos, vamos a hacer vistas, pero ya el pueblo no aguanta un impuesto más, y entonces nosotros tenemos una política pública de no imponer impuestos, y con eso ponemos un impuesto, y la gente que entienda a qué se refiere, a que si yo hago que un producto que no se compraba o no se pagaba ahora se tenga que pagar, pues le estoy imponiendo un impuesto a la gente, y eso es una de las promesas de nuestro partido, que no vamos a imponer impuestos, y menos que la gente no se dé cuenta. Hay que buscar alternativas. Vamos a poner unas campañas más recias. Lo que no podemos darnos la oportunidad, que yo entiendo en el libre comercio, yo respeto que la gente tenga la oportunidad de crear riqueza, pero a costa de poner un impuesto indirecto no lo podemos hacer. Y claro, el que gane de esto, como te dije anteriormente, antes se regalaban 500 millones de bolsas. Ahora, alegadamente, que no, los números, pues, se venden 100 millones. Pues hay alguien que de tener que regalar, ahora lo tiene que pagar, lo está pagando el pueblo con el agravante de que nos convertimos en propagandistas sin paga de ellos, porque vamos con el logo de la tienda dando vueltas. Pero esos 10, 11 chavos, ¿nos los van a subir ahora el precio del café, de la pasta de dientes, del arroz y de todas las cosas que son de uso diario, senador? Pues ¿Qué ha dicho los supermercados? Por eso es que vamos a hacer las vistas. Yo creo en vistas. Ya el proyecto pasa a la vicepresidenta Maricita Jiménez. Vamos a ver las vistas y vamos a ver qué surge de ahí, porque esto no está escrito en piedra, pueden haber enmiendas. Lo que sucede con esto es que, repito nuevamente, nosotros en muchas ocasiones, lo has escuchado tú, esto ha sido batallas en los pasados meses, donde que le pusieron un impuesto, pero que los impuestos por constitución tienen que ser claros. Si yo hago que algo encarezca, te estoy poniendo impuestos. Yo estoy seguro que el representante bajo ninguna circunstancia eso pretendía. Hay que proteger el ambiente. Eso me había dicho el representante Frankie Atiles, que defender el ambiente cuesta y que en algún momento pues alguien lo tiene que pagar y que por eso era que él se había movido. Ni yo, ni las miles de personas que me encuentran en los supermercados pidiéndome que los engañaron, que lo están haciendo pagar por algo que han regalado, estamos de acuerdo a eso. Yo creo que el Estado, con su fondo, con lo que nosotros pagamos de contribuciones, tienen que guardarse de ciertas cosas. No podemos de la noche a la mañana hacer que una persona en su comida o en lo que se tiene que comer diariamente, con la escasez, con el sueldo que está recibiendo, se le aumente 1.25 porque cambiaron el plato, se le aumente más dinero porque cambiaron el sorbeto. Eso no se lo podemos pasar a la gente está cansada de que nosotros los políticos, cuando lleguemos a posiciones de poder o de mandar, lo que hagamos es que le encarezcamos los costos. No puede ser, y yo estoy seguro, me sentaré con el representante y lo discutiremos. Senador, en otras notas, hoy comienzan las vistas de la reforma contributiva. Todavía está el proyecto de las escoltas por ahí dando cantazo. ¿Esto pudiera crear nuevas fisuras entre el Ejecutivo y Legislativo o contemplan de que vaya dentro de las prerrogativas de cada uno de los poderes se pueda conciliar algo que la administración pueda tener logros? En el Senado aprobamos los dos proyectos, tanto el de Juan Oscar como el de administración. Veremos qué pasa en la Cámara. La Cámara hubo enmienda al proyecto de la gobernadora. Si eso no hubiese ocurrido, pues hubiera entrado directo. Nosotros lo aprobamos como estaba. Ahora tendremos que ver, nosotros, en mi caso, yo he votado unánimemente por la eliminación de las escoltas. Tendremos que ver y al final tendremos que sentarnos para sacar un buen proyecto, porque yo tampoco, en términos de esto, yo no creo en que una persona que haya cometido un delito pues tenga escolta, pero hoy más. Este proyecto, el efecto que tiene es prospectivo y lo digo bien para que la gente me escuche. Este proyecto es prospectivo, así que ninguno de los ex se le va a quitar las escoltas, que hay mucha gente de los que hablan eso conmigo, porque te repito, a mí me hablan de Luma, a mí me hablan de... O sea, que sería de cuando salga la gobernadora en adelante. Por eso, ese proyecto afectaría a la gobernadora en adelante, así que lo que tenemos que darnos cuenta es que muchos se están dando en el pecho por ahí, que si los ex, no, esto no afecta a nadie más que después que la gobernadora salga. Esto no va a afectar a Alejandro, esto no va a afectar a Fortuño, esto no va a afectar a Pedro Rosselló, esto no va a afectar a Ricardo Rosselló, así que esto es prospectivo y que la gente lo entienda. Vamos a trabajar con eso. Por otro lado, la reforma contributiva, pues comenzar las vistas hoy, vamos a ver, vamos a dialogar, vamos a ver si hay que hacerle enmienda. Lo que nosotros queremos, igual que la gobernadora, tanto el presidente del Senado, es dejarle
dinero en el bolsillo a la gente. Esa clase media que nunca recibió nada, ahora la estamos contemplando para que ellos también reciban un alivio contributivo. Eso es lo que estamos buscando, eso es lo que está buscando la gobernadora. Yo no pretendo que esa prensa amarillista, que en muchas ocasiones lo que señala es lo malo, pues le busque bondades a esto, pero la gobernadora y nuestra administración estamos decididos en darle un alivio a la clase media. ¿Y la gobernadora en algún momento dejará de ser gobernadora? Bueno, correcto, la gobernadora. ¿Cuándo puede ser eso, senador? ¿Puede ser ahora o puede ser, o piensa que tiene viabilidad política para la reelección? La gobernadora, yo siempre he dicho, los primeros años de un gobierno son fuertes porque van caminando. La gobernadora está haciendo todo el esfuerzo. La he visto, he estado pueblo por pueblo, he visto alcaldes. Completamente de acuerdo, esa no fue la pregunta. ¿Tiene viabilidad política hoy día la gobernadora para una reelección? Pues claro, es que yo siempre pongo el ejemplo, yo lo pongo, aunque hay gente que le molesta, de que uno de los peores años para un gobernador fue el 93 para Pedro Rosselló y pudo recuperarse y pudo ganar elecciones. Así que vamos a ver, lo que hay que darle el espacio a la gobernadora para que ella trace la ruta y ver qué va a pasar. La gobernadora no fue electa para un año, ni para un año y un mes, sino por 4 años. Veremos la gobernadora, veremos su funcionamiento, y yo entiendo que ella tiene la madurez política para ver qué está pasando en el camino, y se están haciendo las enmiendas. Hemos dicho, lo dije yo, lo dice Fortaleza, la comunicación no estaba efectiva. He visto un cambio, he visto que están informando más, he visto que están dejando verle al pueblo qué es lo que estamos haciendo, y hay cosas como la reforma contributiva, podríamos decirlo de otros partidos, las minorías dicen, pero la reforma contributiva era los primeros 100 días. El efecto de nosotros aprobar una reforma ahora, una reforma contributiva en estos primeros meses y que se pueda usar en este ciclo contributivo es el mismo efecto que si se hubiera aprobado en los primeros 100 días. Lo que sucede con esto es que una cosa es de fuera y una cosa cuando tú entras adentro, que tienes que hacer los estudios, que tienes que buscar, pero estamos buscando que nuestra administración, porque se lo digo a todos, nuestra administración le cumpla la promesa que se le hizo al pueblo. El pasado comisionado electoral Edwin Mundo habría dicho que tiene 6 meses para ver esa viabilidad. El presidente de la Cámara le había dado este año y saber si esa viabilidad. El presidente del Senado estuvo con nosotros aquí la semana pasada y dijo que si no existía esa viabilidad, la gobernadora tenía que ser generosa para pasar el batón y que se incluía inclusive él, Miguel Romero, o el alcalde de Bayamón. Nos habló Tomás Rivera Schatz en cuanto a eso. ¿Hasta cuándo usted le da a la gobernadora para tener viabilidad política de cara a la próxima elección? Yo te repito, ¿Le fija algún término para demostrar ese resultado? Yo entiendo que tiene que haber una mejoría en los próximos años. Este año que estamos viviendo tenemos que tener una mejoría, y estoy seguro que la gobernadora está encaminada con su equipo a que eso se vea. En muchas ocasiones, pues yo sé que los detractores del PNP quisieran que el gobierno todo lo que dijo lo cumpliera en un mes, pero en el mundo Tomás Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez no son detractores del gobierno. Sí, pero por eso, pero yo no estoy hablando del término que ellos dieron, estoy hablando del que piensa que todo se tiene que hacer en un mes. Tanto Tomás Rivera Schatz habló de la viabilidad, el mundo te dice tiene 6 meses, el presidente de la Cámara dijo un año, pero hay gente que quisiera que esto fuera en un mes, se hiciera todo, y nosotros, todo el que está aquí, todo el que tiene decisiones, todo el que está bregando con las cuestiones de leyes, sabe que se va a un proceso. Pues senador, lo que pasa es que ella le dio 3 meses a Alejandro García Padilla en su momento y ya ha pasado un año de gobierno. Bueno, ella elevó esa vara. Vamos a suponer que ella le diera 3 meses a Alejandro. Pues creo que falló, tenía que darle un mes porque se chavó. Alejandro se voló, no pudo. Ahora bien, ella ya tiene una experiencia. Pero para Alejandro es un mes o 3 meses y para ella un año no es suficiente. Bueno, lo que pasa es que lo de ella no lo hemos visto todavía en el futuro. Lo de Alejandro ya sabemos que fue lo peor que pasó por ahí. Así que si ella le dio 3 meses, pues ella tenía una visión. Ahora, Jennifer González tiene un cuatrenio para sacar una diferencia de lo que era Alejandro. Ahora, te repito nuevamente, ella, su equipo, tendrán que hacer las adaptaciones, tenemos que demostrar que estamos haciendo por el pueblo y el pueblo decidirá. Esto aquí, como te dijo el presidente, aquí no se descarta, ninguna persona descarta una posición. Si no fuera Jennifer González, Miguel Romero, Ramón Luis Rivera o Tomás Rivera Schatz, ¿a quién usted apoyaría? Lo que pasa es que a mí no me gustan las cosas hipotéticas, y no me gustan las cosas hipotéticas. Se mata un mono donde revale su señoría. Aquí las cosas hipotéticas, lo único que tenemos que reconocer es que hay personas que han demostrado en nuestro partido que tienen la valentía, el conocimiento y la fuerza para estar en cualquier posición. Y eso tenemos que todos verlos. Aquí este partido tiene personas que quieren echar a Puerto Rico hacia adelante. Los mejores candidatos están en el PNP. Agradecido, senador, por su disponibilidad. Hablamos pronto. Un abrazo. Vamos para adelante.
contigo. Senador Gregorio Matías, portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista. Damos paso a los compañeros de En la Mañana en Gorita a hablar de los últimos acontecimientos del indulto de Wanda Vázquez. Así que no se pueden perder eso porque hay movimiento en el bullpen de varios jugadores ahí y parece que va a haber que revisar el indulto y volverlo a hacer. Les explico ahorita por qué. En la línea telefónica tengo a la presidenta de Proyecto Dignidad, la buena amiga Nilda Pérez y Martínez. Buenos días, Nilda. Bienvenida. Felicidades. Buenos días. Muchas felicidades a ti también, Eddie. Aquí tempranito en la mañana. Qué bien, qué bien. Agradecido siempre de que tengas disponibilidad para con nosotros porque hay muchas cosas de las cuales hablar. Y decía la semana pasada, Nilda, que de cuando trasciende el trámite legislativo del proyecto 923 de la situación del aborto como delito, ¿verdad? Y los cambios, las modificaciones al Código Penal particularmente, todo lo que se veía en los recortes de prensa, en los titulares, en los diferentes reportajes, eran grupos antiabortos y no había nadie defendiendo la medida, o por lo menos no se entrevistaba a nadie defendiendo la medida. Pero ya hay unos movimientos en favor de la misma. ¿Dónde está Proyecto Dignidad en cuanto a esto? Si la avalan, entienden que debe haber alguna modificación todavía que hacer. ¿Por dónde va este asunto y la discusión del mismo que parece sesgada, a mi juicio? No tiene que ser tu opinión, ¿verdad? Porque solamente se ha, en todos los reportes, escoges cualquier reportaje de cualquier periódico y lo que hay son grupos antiabortos siendo abordados en cuanto a la medida. Pues mira, obviamente el Proyecto Dignidad está a favor, ¿verdad? Que se apruebe esa medida. Ayer hubo la celebración de la Marcha Pro Vida. Todos los años se hace el día 19 de enero. O sea, el segundo lunes el tercer lunes del mes. Y precisamente el reclamo de los allí presentes era que se firmara esta medida 923. Nosotros tenemos como que sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque siendo supuestamente una legislatura tan conservadora, el mismo Rivera Chat mencionó hace unos días atrás que él la haría más restrictivo, que él pondría ese proyecto de una forma donde se prohibiera el aborto. Y yo le pregunto, ¿por qué no lo hace? Porque tiene todo el apoyo de su Senado y estoy segura que en la Cámara Johnny Méndez lo aprobará y la gobernadora que es conservadora supuestamente pues también lo firmará. O sea, ellos están bordeando el tema del aborto, pero ciertamente dejan siempre una puerta abierta. Este proyecto, a pesar de que tipifica como delito la terminación de un embarazo en cualquiera de las etapas, ¿verdad? De la gestación, sí, deja la puerta abierta a la decisión de la madre si necesita o disponer del feto. O sea, que no prohíbe el aborto de raíz. O sea, no lo dice en blanco y negro. Es igual que el Nasciturus, el proyecto que se aprobó, precisamente también dejaba la puerta abierta a que la decisión de la madre pudiese determinar la terminación del aborto. O sea, que es una legislación media provida, porque no se atreven precisamente a eliminar. ¿Ustedes entienden que eso no debería estar ahí, aun cuando hubiese un asunto de atención médica, que la vida de la madre estuviese en peligro? No, es que eso es lo que establece el Código Civil en el artículo 99 y 98. Establece que la única forma en que el aborto en Puerto Rico es legal es que la el Código Penal, de la madre estuviese amenazada. Precisamente habría que definir qué significa la salud de la madre, o sea, cómo se tipifica esa parte de la madre. ¿Y quién lo certifica? Exactamente, porque actualmente hasta la ansiedad que le pueda provocar el embarazo a la madre podría tipificarse como que está atentando contra la salud y vida de la madre. O sea que ese aspecto queda demasiado ambiguo, demasiado abierto, y entiendo que se debería de establecer un proyecto para específicamente establecer cuáles son esos síntomas o esas enfermedades que amenazan la vida de la madre, que es por la cual la única razón que dice el mismo Código Civil que se puede provocar un aborto en Puerto Rico. Y otra cosa, aquí también se debería de establecer una legislación para cerrar las clínicas de aborto.
porque si la única forma de establecer un aborto en Puerto Rico es que la vida y salud de la madre esté amenazada, donde único se tienen que atender es en un hospital, que son los que están certificados para atender cualquier emergencia, no una sala de aborto, donde no sabemos, ¿verdad?, qué atención médica de calidad se le va a dar a esa mujer. El planteamiento de que si se prohíbe del todo, se iría entonces a los abortos clandestinos y que eso pondría en riesgo la salud de la mujer. ¿Cómo abordan eso, Nilda? Bueno, es que los abortos clandestinos precisamente ponen en riesgo a la mujer. Uh-huh. Aquí, o sea, toda mujer que está embarazada, que tiene complicaciones de embarazo, debe ir a un hospital. Y obviamente tiene que darse una cultura de valorización de la vida que yo entiendo, ¿verdad? Uh-huh. Con los proyectos que se han ahora mismo elaborado, es un paso ciertamente a favor de la vida y de crear esa cultura de que, oye, el ser humano es valioso, es único, cada vida concebida tiene un valor incalculable, y yo creo que eso se le debe de enseñar a los jóvenes en las ¿Entidades escuelas. gubernamentales actualmente regulan las clínicas de aborto? ¿Tienen una licencia, un certificado o algo? Entiendo que el Departamento de Salud está fallando. Se supone que precisamente hay reglamentación y legislación que se había aprobado. Ajá. El 297, precisamente lo que exigía era elevar a rango de ley el reglamento del Departamento de Salud de certificar o ¿verdad?, monitorear las clínicas de aborto. Porque en estas clínicas no se hace otra cosa que no sea terminaciones de embarazo, vamos a hablarlo claro. Sí, y obviamente hay que monitorearlas, y el Departamento de Salud tiene esa responsabilidad y no lo está haciendo. Por eso, si se perdiera entonces y se fueran a la clandestinidad, entonces tampoco tendrían esa certificación que entiendo se les debe bueno, pero dar para operar, ¿no? Pues está en contra de la ley y uh-huh. Obviamente cualquiera persona que identifique una clínica de aborto que no está debidamente ¿verdad?, legítima, claro, en ley, pues uh-huh. Obviamente debe de llevar los procesos a las autoridades pertinentes para que cierren ese proceso, porque no están actuando conforme a los reglamentos de la ley, velando por la salud de la madre, de la niña, o sea, de la mujer. Una de las discusiones en cuanto al texto de ese proyecto actual, Nilda, también es si verdaderamente ha quedado revocado lo que es el caso de Pueblo versus Duarte, que a pesar de contener el Código Penal una disposición prohibitiva en cuanto al aborto, pues en lo que hablamos ahorita, el asunto de la necesidad médica de terminación del embarazo, y que parece darle prioridad a la madre versus el feto. Conforme a la letra del proyecto tal cual está ahora, ese balance cambia y se le da más importancia al feto que a la madre, que es uno de los líneas por donde han atacado el proyecto. Bueno, o sea, aquí hay que salvar las dos vidas, y las dos vidas son importantes, tanto la madre como la del feto, y no es ponerle una prioridad sobre el feto sobre la madre, porque obviamente la madre también es vida, ¿no? Y ahí hay que protegerla. Uh-huh. Y yo creo que no es poner una cosa como que más arriba que la otra, sino es hacer un esfuerzo genuino de salvar las dos vidas. Yo creo que aquí, mira, hace un tiempito atrás, una semana solamente, me llamó una persona que estaba en centro médico porque su hija estaba embarazada, tenía alrededor de, creo que estaba a mitad de embarazo, no recuerdo ahora mismo la cantidad de semanas que tenía, uh-huh. Y tenía preeclampsia, y estaba en centro médico, y la opción que le dieron los médicos es abortar. Ella estaba furiosa, me dice, mira, pero ¿qué alternativas hay? Yo quiero tener una segunda opinión, o sea, que esa no sea la primera opción. Claro. Y obviamente esa es la mentalidad que se tiene que cambiar. Hay que luchar por la vida, y hay que esa no sea la solución más rápida y más fácil cuando hay una situación de salud de la madre. O sea, que se busquen alternativas de cómo se protegen las dos vidas. Lamentablemente, pues tuvieron que hacerle el aborto a esta persona. Uh-huh. Y obviamente la persona que me llamó, que era la madre, la abuela de feto, pues estaba muy, muy dolida, precisamente porque no vio ese esfuerzo. Solamente era como que
a este problema, la primera opción es el aborto. Cuando yo entiendo que obviamente si hay una situación que amenaza la vida de la madre, pues, ¿verdad? Y hay que terminar un embarazo, pues hay que hacerlo. Pero que no sea la primera opción. Como partido, ¿ustedes han provisto algún tipo de modificación o enmienda a la letra del proyecto tal cual está ahora? Tengo entendido que la representante Lizy Burgos va a estar realizando, de hecho, no tan solo, no sé si va a someter enmienda al 923, pero sí se está hablando, ¿verdad?, de ella someter un proyecto de que precisamente, ¿verdad?, sea más claro en ese lenguaje con relación al aborto. Así que vamos a ver si como la legislatura es tan conservadora, a ver si lo aprueban. ¿Qué es eso de personas gestantes que yo sigo oyendo? ¿Hay alguien que puede gestar que no sea una mujer, Nilda? Un disparate, exacto, ¿no? Es una mujer la que puede gestar. Ese es el lenguaje inclusivo, ¿verdad?, de la comunidad LGBT que está buscando ese tipo, lo que llaman la píldora venenosa, ¿no? Que tratan de incluir un lenguaje ambiguo, pero sabemos, ¿verdad?, que solamente quien puede gestar es una mujer. Definitivamente, biológicamente, claro. Se debe eliminar. Sí, te entiendo. Mira, en otras notas, ayer yo preguntaba, porque no sabía que había ocurrido esto el viernes, y le preguntaba a Luis Javier Hernández, portavoz de la delegación del Partido Popular en el Senado, que qué esperaban para presentar algún tipo de cuestionamiento público para propósitos del gasto de estas páginas de periódico y los billboards reclamando compromiso cumplido por el asunto de la presentación ante tribunales del caso de Luma y la radicación del proyecto ante la legislatura de la reforma contributiva. Y el viernes pasado ustedes presentan una querella que dice el Contralor Electoral que adolece de unas formas ahí, pero que son subsanables y que se está evaluando el asunto del conocimiento propio y personal por la división legal de la oficina del Contralor Electoral conforme a la ley del 2011 de financiación de campaña. Cuéntame de dónde sale esto y qué buscan, cuál es la solicitud que harían en términos de que les dieran la razón ante la oficina del Contralor Electoral. Pues mira, sí, nosotros sometimos una querella el pasado viernes al Contralor Electoral, donde denunciamos la investigación ante el Contralor para que se investiguen de dónde salieron los fondos de la propaganda política, porque es una propaganda política que está haciendo la gobernadora, sobre promesa cumplida. Nosotros vimos a principios de diciembre, cuando la gobernadora anunció con bombos y platillos que sometió una demanda a Luma y llenó los billboards, las páginas de los periódicos, como tú mencionas, las radios, promesa cumplida, con la imagen de la gobernadora, y utilizando, y todos sabemos, ¿verdad?, que el statement lo que fue el tema de Luma fue una de las puntas de lanza de su campaña. No obstante, nosotros estábamos, ¿verdad?, queriendo dar el margen de la duda y estábamos esperando precisamente hoy, 20 de enero, que es el plazo que se cumple para presentar ante el Contralor Electoral todos los informes trimestrales de octubre a diciembre. Que no lo fueran a presentar como gasto de campaña entonces. Exacto, se supone que esos billboards tienen que salir del comité de campaña de Jennifer. Pero tienen el logo, no sé si de la Fortaleza o del gobierno de Puerto Rico. Ahí está mezclando dos cosas. Por eso el logo, si fuera un anuncio de campaña, no se puede poner el logo del Estado, pensaría yo. Exacto. No, y la semana pasada volvimos a ver un montón de billboards. Yo estaba por el área oeste y eso era, sin mentirte, en vez de una página en los periódicos eran dos. Todas las billboards tenían la imagen de la gobernadora anunciando la otro elemento adicional, correcto. Y tenían el logo de el Departamento de Hacienda. Ahí, obviamente, ya estaban utilizando el logo de Hacienda y entonces ahí es que nosotros decidimos, mira, no vamos a esperar a que salgan los informes, sino que vamos a someter la querella y la sometimos. Aquí en el 1995 hubo un caso del PPD versus Pedro Rosselló, precisamente donde demandaron el uso de anuncios y propaganda política con fondos públicos. Era una de las frases, yo no me acuerdo cuál era. Era algo de promesa, de compromiso cumplido también, o promesa, era algo... que no se podía usar ese estribillo, sí. Porque era parte de su campaña política, pero más allá, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó
que no se puede resaltar la imagen de un político electo con fondos públicos y que precisamente la única propaganda que pueda ser pagada con fondos públicos es para educar, para informar. Leí ahorita los lineamientos que ponen, lo de que no puede realzar exacto la figura y eso surge de un caso del Tribunal Supremo. Por eso, en 1995, PPD versus Pedro Rosselló, y precisamente aquí estamos viendo que se está resaltando la imagen de la gobernadora. Como ella está tan mal ante la opinión pública, están utilizando esta propaganda para resaltar su imagen y eso está contrario a la ley. No, o sea, no se puede utilizar el dinero del pueblo para resaltar la imagen de un político. ¿Por qué presentar la queja ante la Oficina del Contralor Electoral y no llevar un pleito ordinario al tribunal bajo estos lineamientos, toda vez de que no estamos en años de campaña, en años de elecciones? Nilda. Pues mira, como quiera, el Contralor es responsable. No descartamos llevarlo a los tribunales. Nosotros, apenas fue el viernes, nosotros vamos a estarnos discutiendo internamente en el partido con nuestra división legal para ver qué otros pasos de acción en esa línea tomamos, pero no lo descartamos. En caso de que sea un anuncio de campaña, pago con fondos de campaña, entonces ahí habría la jurisdicción de la Oficina de Contralor Electoral, pero si se paga con fondos públicos, por eso no veo la jurisdicción quizás en ese sentido, por eso te pregunto. Bueno, vamos a estar haciendo, ¿verdad? Buscando la asesoría legal en este aspecto, porque sí, definitivamente, si hay que llevarlo a los tribunales, lo vamos a hacer. El caso del conocimiento propio y personal que requiere la presentación de querellas es más o menos lo mismo cuando se lleva una querella contra un legislador en ambos cuerpos. ¿Qué te parece ese asunto? ¿Hasta dónde se extiende? Porque ahorita me preguntaba aquí Eduardo, ¿pero y qué se suponía que fuera yo a ver cómo compraron el anuncio para yo poder presentar una querella? ¿Qué requeriría la persona que presente la querella a tu juicio con ese conocimiento propio y personal? Bueno, la evidencia y los detalles. Aquí, en la querella que yo presenté en el Contralor Electoral, yo hacía alusión al caso... ¿De qué la acompañaste? Vamos a empezar por ahí. Bueno, con fotos de los billboards, de la prensa, de los billboards, seguro, okay. Y obviamente haciendo alusión al caso de PPD versus Pedro Rosselló y la determinación del Tribunal Supremo, que establece, el Tribunal Supremo es claro en ese asunto. Vamos a estar evaluando, como yo sé que tú mencionas que debemos de evaluar, ¿verdad?, la jurisdicción del Contralor Electoral. Yo entiendo que el Contralor Electoral tiene jurisdicción porque ya están velando el uso de, ¿verdad?, de la propaganda política que salga de los fondos de campaña o de los comités de campaña, de no salir ahí. De hecho, nosotros vamos a estar viendo, esos informes son públicos una vez se someten, que hoy tienen hasta hoy para someter todos los comités políticos ese informe trimestral. Ya mañana me imagino que estarán en la página web del Contralor. Vamos a estar si no se pide prórroga, porque acuérdense que están en España. Bueno, sí, está exactamente, sí pueden pedir prórroga, es correcto. Pero nosotros vamos a hacer las averiguaciones y definitivamente vamos a buscar esa asesoría legal para auscultar la posibilidad de entonces llevarlo a los tribunales. En ese sentido, ¿cuál es la súplica que ustedes le hacen? O sea, ¿qué piden ante el Contralor Electoral? ¿Un cese y desista? Sí, un cese y desista y las multas, el Contralor Electoral da unas multas altas en términos de cuando se viola el proceso, ¿verdad?, el reglamento del Contralor Electoral. Así que sería un cese y desista y de aplicarse, pues las multas correspondientes. El año pasado hubo una situación similar con Pedro Pierluisi por unos anuncios que se estaban haciendo que de hecho los ponían en las propias agencias inclusive, y el PPD fue al tribunal con una injunction, ¿verdad? El interdicto, y no prevalecieron en ese sentido y ese era un poquito burdo, ¿verdad? Porque estaba en todos los lobbies de recepciones de las diferentes agencias inclusive, y reclamaba evidentemente no solamente la figura de Pedro Pierluisi, sino inclusive y se mezcló lo que era campaña con lo público, ¿verdad? Y con fondos públicos, y validaron eso. ¿Temes que quizás corran la misma suerte? Pues mira, lamentablemente, ¿verdad? Sabemos que los tribunales también están politizados. Nosotros pues vamos a dar la batalla. Si esto no prospera ante el Contralor Electoral, vamos entonces a seguir indagando otros foros para llevar a cabo
esta denuncia y sí, lo llevaremos hasta las últimas consecuencias y pues, en la Villa del Señor hay de todo, lamentablemente. Claro. Hemos visto que también los tribunales pues toman decisiones, los jueces, en base también a quién los nombró y también en base a su partido, su preferencia política. Eso es lamentable. Wow. Pero eso se da también en Puerto Rico. Nilda, y todos hemos sido testigos de eso. No, definitivo. Se está dando estas figuras de, ¿verdad? De buscando los partidos principales que regresen gente que se había ido a las colectividades incipientes. ¿Temes que eso pudiera pasar, como pasó con Olvin Valentín en el caso del Partido Popular, que pudiera pasar con miembros de Proyecto Dignidad para con el PNP o cualquier otro partido? Mira, nosotros estamos en un proceso de reorganización bastante adelantado. Ya nosotros culminamos la fase de establecer todas las directivas distritales. Ahora, el 31 de enero, vamos a tener una reunión compulsoria con todo el liderato, donde vamos a presentar el plan para el 2026, que es el plan que le hemos llamado Dignidad en tu Pueblo y Geovisitas, para establecer la reorganización de los comités municipales. De hecho, el pasado sábado tuvimos nuestra celebración de, ¿verdad?, la fiesta de Navidad, le llamamos la llama navideña, donde estuvimos compartiendo con todo el liderato en un ambiente de coironía, de compartir, de renovar fuerzas. Así nosotros confiamos, dándole ánimo a las tropas. Sí, y confiamos de que hay muchas luchas que vamos a tener que dar, especialmente por la misma Comisión Estatal de Elecciones. Ahora mismo tú sabes que estamos fuera de la comisión, nuestros comisionados electorales locales están fuera, pero nosotros vamos a dar la lucha, la buena batalla, y si definitivamente vamos a tener que ir a los tribunales para eso. Pero vamos a estar en el proceso de reorganización y de generación de nuevo liderato, que ya se ve motivada mucha gente con el fin de, ¿verdad?, visualizarse como candidatos para el 2028. Y esa es nuestra meta, y tener la plantilla, todo lo que requiere la ley para tener un partido inscrito, ¿verdad? Los 39 candidatos a alcalde, la plantilla completa de acumulación, o por lo menos, ¿verdad?, 1 y 1 de acumulación, comisaría residente, gobernación y el grupo de legisladores, representantes y senadores. Así que nosotros estamos trabajando para eso, identificando ya potenciales candidatos. Si la senadora independiente dejara de ser independiente y se uniera a las filas del PNP, ¿cuánto impacto tendría eso para el futuro del proyecto de Dignidad? Yo no creo, sería la primera independentista PNP en la historia de Puerto Rico. O sea, yo no creo que eso suceda, porque precisamente ella criticaba a veces cuando en nuestras actividades alguien levantaba una bandera de los Estados Unidos. Pues no quiero verla a ella en una convención, en una actividad, una asamblea del Partido Nuevo Progresista. Yo creo que se sentiría sumamente incómoda viendo, ¿verdad?, el enfoque que tiene ese partido de la estadidad, y ella siendo tan independentista, así que no lo veo viable. ¿No lo contempla? No lo contemplo. Agradecido, Nilda, te sigo llamando y seguimos hablando. Siempre. Un abrazo. ¿Cómo no? Gracias. Nilda Pérez, presidenta de Proyecto Dignidad, aquí con nosotros en Nación Z, porque aquí empieza el asunto como de costumbre, y ahí tienen las dos posiciones de situaciones recientes. Si contemplan ir a los tribunales, pues atacando a los tribunales también por razón de política, los ponen en una posición complicada. Pero bueno, tendrán alguna posición en cuanto a eso. Ciertamente, en horas debemos conocer qué debiera ocurrir ante la oficina del Contralor Electoral, y como muy bien dice Nilda, si contemplan acudir a los tribunales para este asunto, y quién más pudiera sumarse ahí o tener algo que decir también por la afección. Algo que es importante, simple y sencillamente por utilizar fondos públicos, y lo explicaba ahorita aquí fuera de cámara, pero aprovecho y lo traigo también, es lo que se reconoce como la acción del contribuyente. Ni en Estados Unidos ni en Puerto Rico se reconoce eso como válido en los tribunales, que simple y sencillamente porque usted utilicen los chavos suyos y los míos, eso no da óbice para cuestionar las actuaciones de la legislatura o del ejecutivo, de ninguna de las tres ramas. Así que eso es importante tenerlo claro. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Les decía que el asunto con el indulto de Wanda Vázquez, que ha sido tan comentado, ha traído jugadores nuevos y verdad, que habían estado en el proceso. Y me refiero al asunto de la fiscalía
Y también cosas que estaban pasando paralelas a todos estos asuntos y que tiene que ver con qué va a pasar de aquí en adelante. Y trasciende ayer en la tarde varias cosas, y una de ellas es que el indulto contemplaba la acusación original del 2022 por corrupción y soborno, pero no contempla los delitos menores por los cuales se declara culpable la gobernadora y sus coacusados de aceptar y ofrecer donativos de un ciudadano extranjero. Y que para esos propósitos hay que revisar lo que es el indulto que ofrece la Casa Blanca. Y esto pone en función o pone a correr los demás procesos y quizás, por eso es que la juez Silvia Carreño Col dice, yo voy a continuar con la sentencia, porque una cosa es lo que había y otra cosa es lo que hay aquí. Pero no se queda ahí, porque todavía había dos acusados que habían admitido culpabilidad también en los hechos previos. La acusación del 2022, que tiene que ver con soborno y corrupción, y que una trabajaba en el banco y que el otro era colaborador de la gobernadora Wanda Vázquez. Y ellos habían admitido su culpa, pero estaban cooperando con la fiscalía. Y ayer la fiscalía dice, oye, estos dos que yo tengo aquí están esperando sentencia también. Y a ellos no los indultaron. Pues ¿sabes qué? Desestimarle los cargos. A pesar de que ya habían hecho alegación de culpabilidad, que se desestime todo y aquí no pasó nunca nada. Son efectos distintos, pero al final del día todo el mundo se va para su casa. Un poco complicado. Ayer, en horas tempranas, lo que había pasado es que la juez había dicho, ellos públicamente salió que los indultaron, pero ellos no han aceptado aquí nada. Y emite una orden diciendo, oye, te ofrecieron esto, ya tú lo aceptaste, ¿qué vamos a hacer? Eso no había pasado y de momento se anuncia que es que el indulto no contempla, por lo cual ellos ya habían hecho admisión de culpabilidad por el acuerdo que está atado a la figura de los otros dos coacusados y que se especula que tiene que haber venido junto con lo que es un donativo de campaña por parte de la hija de uno de los coacusados, que sí es ciudadana americana y que le hace a lo que es MAGA Inc. la campaña del presidente Donald Trump. Si no arreglan este indulto, quedaría vivo la admisión de culpabilidad, no de Wanda Vázquez solamente, sino de los otros dos coacusados también, y procedería el asunto de la sentencia en adelante. Hay que ver cómo se maneje esto y cuán pronto pudiera arreglarse eso o no desde la Casa Blanca, porque por lo menos el indulto que se había ofrecido dice que es total, absoluto e irrevocable. Pero deja al descubierto ciertas cosas aquí, en Puerto Rico. Y les hablaba ayer acerca del proceso que pudiera enfrentar la gobernadora, que en cualquier momento podemos enfrentar los compañeros abogados, dentro de lo que se reconoce como el poder inherente del Tribunal Supremo de Puerto Rico para regular la profesión de la abogacía. Y en ese sentido, eso puede incluir muchas cosas y pueden haber diversas vertientes, pero como les decía ayer, cuando hay una convicción, automáticamente se puede entrar a ese proceso bajo una determinación del tribunal, que usualmente viene por una figura que se llama per curiam, por la curia, o sea que no es escrita por nadie, es por todos, se acoge y se releva al abogado o a la abogada de su licencia por
un término indefinido o a veces te dan otro tipo de sanción. Hay una vertiente, no me voy a meter en cuanto a eso. Dicho esto, el asunto de Wanda Vázquez con el indulto se complica en tanto y en cuanto no sería automática, a pesar de que hay una admisión de culpabilidad, y esto es importante. Y hay 3 columnas hoy en el periódico Nuevo Día que recoge este asunto. Una de Rafael Cox Alomar, explicando de dónde surge la figura del indulto y otras situaciones adicionales, y que, como en las otras 2 columnas también, una de Quiñones Calderón y la otra de Daisy Calcaño, expresidenta del Colegio de Abogados, concluye que hiere la retina y el tímpano, que después de haber pasado todo esto y obviamente el cuestionamiento de si obedeció a un donativo de campaña de un tercero y todo lo que ya sabemos. De hecho, la columna de Quiñones Calderón se titula "Se venden indultos". Pero volviendo un poco a la disciplina de los abogados, habría que comenzar un proceso que tiene que ver con un procurador que investiga la oportunidad del abogado o abogada de ser escuchado, y todo un proceso de realizar hasta un informe. Y eso pues toma tiempo. Pero no se da en un vacío. En el caso de cuando existen indultos, tenemos un precedente de un ex legislador a quien tuve oportunidad de conocer en un momento dado. Se llamaba Rolando Silva Iglesia y se había declarado culpable de unos delitos menos graves, 4 cargos en su momento, y el gobernador Pedro Rosselló González lo indultó en el 99. El caso no se vio hasta el 2004. ¿Y saben qué dijo el Tribunal Supremo? Que en adelante, prospectivamente, cuando esto volviera a ocurrir, entonces sí podían sancionar al abogado por mucho indulto que hubiera. Porque al final del día la admisión de culpabilidad hablaba claro y contundente. Veremos a ver qué ocurre aquí. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Antes de irme a la pausa, estaba hablando acerca de esto del indulto de Wanda Vázquez, cómo va a haber que reformarlo. Y les decía que el precedente jurídico de esto es con el ex senador Rolando Rolo Silva, para propósitos de cómo y qué procede para sancionar a un abogado por conductas que sean delito grave o delito menos grave que implique depravación moral. Y para eso habrá que hacer todo un bagaje de un informe y una investigación, si es que se decide hacer, pero habría que presentar una queja para eso. En la línea telefónica, el doctor en Derecho, José Enrique Meléndez. Buenos días, Quiquito, bienvenido. Buenos días a ti y a todos los que escuchan. Un placer estar nuevamente contigo. Qué bien, qué bien. Mira, esta figura del indulto de vez en cuando se nos olvida. Es la prerrogativa benigna que tiene un presidente o un gobernador. Viene de los tiempos de los reyes y tiene el efecto de, como el manto de Lourdes, librar a todos de responsabilidad, y aquí no ha pasado nada, pero contrastaba con lo que pretende hacer la Fiscalía Federal ahora en términos de anunciar que los 2 acusados que se habían declarado culpables por el delito original y que cooperaban con la investigación y para el juicio de Wanda Vázquez y los 2 coacusados, ahora también les quieren desestimar después de haber hecho alegación de culpabilidad. ¿Cómo entendemos esta figura jurídica para propósito de lo que aquí en adelante puede pasar, Quique? Mira, yo creo que esto es una estrategia de la Fiscalía, porque evidentemente las personas responsables, ¿verdad? Las tarjetas de la investigación de la Fiscalía Federal. La figura jugosa. Exacto. Pues ya están, obviamente el presidente mediante indulto pues los eximió de responsabilidad penal, básicamente. Entonces sería un fracaso de la justicia que las personas que cooperaron con la Fiscalía durante todo ese proceso, pues entonces cumplan una pena mayor a la que que las personas, que las tarjetas originales. Sí. Entonces, esto lo hemos visto antes en otros casos. El caso de Anaudi Hernández, que nunca lo han sentenciado.
ese yo creo que era el caso símbolo, ¿verdad? Aquí, el niño símbolo. En ese caso en particular, todavía, ese caso lleva muchos años, desde los años de García Padilla, cuando era gobernador, y todavía a ese caso no han, o sea, él anda por ahí como sin ningún problema y no hay ni siquiera fecha puesta. Pero vivir bajo esas restricciones y con esa espada en el cuello es complicado también. Oh, claro que sí. No es que tampoco está de vacaciones, ¿verdad? Pero sí, él o sea, es raro porque no es común que un caso esté, ahora digo yo, tanto tiempo sin sentenciar. Pero esas son cosas que están pendientes, ¿verdad? La pregunta es ¿qué puede pasar? ¿Podrá quizá Anaudi con lo que tenga, ¿verdad? Porque es una persona opulente, una persona con mucho dinero, podrá hacer algo similar a lo que se alega que hizo Herrera Berutini para buscar la forma de conseguir este indulto? Pues yo no lo sé. Yo sí sé que difícilmente Wanda Vázquez pudo haber hecho alguna donación a ningún MAGA Fund ni ningún otro fondo, ¿verdad? Particular. Porque no creo que tenga la capacidad económica para hacerlo. No estoy, o sea, obviamente no lo puedo jurar, pero no me parece, y tampoco hay información en esa línea, por lo menos publicada. Así que, yo digo, es interesante ver cómo estas cosas han ido ocurriendo. En el caso de Wanda Vázquez se beneficia de unas aportaciones probablemente, y aquí estamos tirando fino, ¿verdad? Porque tampoco uno puede adjudicar la cosa, porque entonces uno estaría entrando y cayendo en la trampa de adjudicar un quid pro quo. Y el quid pro quo, pues ciertamente es ilegal. Pero la realidad del caso es que no es raro. En esta administración del presidente Trump, su segundo término, él ha sido sustancialmente laxo cuando otorga los perdones y cualquier cosa que él entienda o su equipo entienda particularmente, y le recomiendan a él que, mira, esto es alguna injusticia, esto es una bobería, esto es algo que no debió pasar, esto es procesamiento selectivo. El presidente, por su condición particular de ser un convicto, y esto es importante, y él plantea de que él fue víctima de procesamiento selectivo porque por los delitos que se le procesaron a él, no se procesa a nadie. Pues entonces él se siente, por lo menos según se proyecta y la Casa Blanca proyecta, de que él tiene, ¿verdad?, la responsabilidad de proteger a las personas de procesamiento selectivo. Fíjate qué interesante. El liderato republicano, y añadirle eso, y los Musk de la vida y otras personas bastante, los hardliners, han estado pidiendo a la administración de Donald Trump que procese por distintos delitos a líderes demócratas, ¿verdad? Básicamente en retribución por lo que ahí está Leticia James, ahí está James Comey, ahí están otras figuras también. Embargo, Eric Adams, que le quitaron los cargos. Ese fue indultado, pero mira qué interesante. La administración ha sido bien cuidadosa en no radicar cargos a lo loco, como ellos entendían. Aquí todo el mundo pensaba que iba a haber una cacería de brujas contra los demócratas. Por lo que le hicieron al propio presidente, claro. Exactamente, pero ha sido bastante diferente la cosa, y pues, los han radicado algunos cargos, pero tú sabes, como que poquito a poquito, porque es que el presidente está buscando la forma de evitar, o por lo menos según se proyecta Casa Blanca, de caer en procesamiento selectivo, porque él sabe lo difícil que eso puede ser para una persona, pero no solamente para una persona común, ¿verdad? Él con chavos pudo defenderse bastante bien, pero una persona que no tiene los recursos, ciertamente, básicamente es prisión segura, y eso lo sabemos porque lo hemos visto, ¿verdad? Cuando una persona aquí en Puerto Rico, las autoridades federales lo acusan, pues mira, la defensa de por sí es una defensa costosa. Sí. Obviamente está la Oficina de Defensor Público, pero el defensor público no puede defender a todo el mundo. Así que en ese sentido, eso crea, ¿verdad?, unas situaciones particulares, y la gente incentiva las alegaciones preacordadas, porque no hay chavo para poder estar defendiéndose. Sí. Quique, tengo que pausar y tengo un segmento cortito después para que me digas a tu juicio qué pudiera deparar para el futuro de la exgobernadora en términos de su futuro político y profesional, e inclusive con el asunto de las escoltas, porque si nada pasó ahora, pues nada pasó y, ¿verdad? Estamos en talla. Quiero que me des tu perspectiva en cuanto a eso ahora cuando regresemos de la pausa. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continuamos dialogando con el ex representante
José Enrique Meléndez. Quiquito, te preguntaba sobre el futuro profesional y político de la gobernadora Wanda Vázquez, así también como el asunto de las escoltas, si se les remueve o no, y si con esto también, como el manto de Lourdes, le limpia todos los pecados. Pues mira, esa es una pregunta bien interesante, particularmente sobre la relacionada a su, ¿verdad?, la conducta profesional. Ella, fíjate que es interesante que Wanda Vázquez se declara culpable de un delito menos grave de que básicamente es una violación a la ley electoral federal. La pregunta que tiene que hacerse, ¿verdad?, aquí es si va a radicar una querella a alguien, si alguien la va a radicar, si el tribunal tiene que decidir si eso es conducta, es producto, ¿verdad?, o constituye depravación moral, para poder entonces de alguna manera tener, ¿verdad?, poderla sancionar si eso es lo que el tribunal quisiera hacer. Yo lo veo cuesta arriba, no es imposible, pero fíjate que el indulto limpia para efectos prácticos ¿verdad?, el récord. Los hechos evidentemente pues, se hicieron y se cometieron y están en la mente de todos los puertorriqueños, pero de ahí a que, o sea, cualquier consecuencia relacionada a los hechos, ya sea civil o penal, pues, oye, ya se acabó. Pues eso no va, el indulto tiene esa capacidad. Pero lo que sí es interesante, y va a ser una discusión pública aquí, por lo menos lo que se reúne junto a las escoltas, va a ser las escoltas esas. ¿Por qué? Porque aquí se ha hecho un nicho político sobre quitar las escoltas. Yo creo que se deben quitar a todos los gobernadores. Eso es algo que se puede legislar y obviamente el tribunal pues, en su día pondrá. Yo sé que tú recordarás como en el caso de Aníbal Acevedo Vilá, que le quitó las escoltas a los exgobernadores, y don Carlos Romero Barceló y don Rafael Hernández Colón fueron al tribunal y el tribunal pues dijo, mire, ¿sabes qué? Es un derecho adquirido, no se puede quitar, pero no había legislación. Así que me parece a mí que si se legisla, pues se puede. Y lo que hace falta es voluntad. ¿Tiene viabilidad política, Quique? Me quedan 10 segundos. Pues mira, la realidad del caso es que yo no veo ninguna viabilidad política para la gobernadora Wanda Vázquez. Ella llegó por accidente constitucional, ¿verdad?, a la gobernación de Puerto Rico. Cuando ella decide aspirar a la gobernación, el pueblo de Puerto, ¿verdad?, particularmente el Partido No Progresista, la gente pues, obviamente no entendió que no era apropiado y que pues, escogieron al licenciado Pedro Pierluisi. Así que después eso sale este caso. El indulto borra la consecuencia de los hechos. Así es. Gracias, Quique. No borra la conducta. Me traiciona el tiempo. Agradecido. Un abrazo. Siempre a tu orden. Enrique Quiquito Meléndez con nosotros. Regresamos en breve a esta Nación Z con el licenciado Eddie López. Y les había anticipado al principio del programa que se están suscitando unas conversaciones en la capital federal, en Washington, D.C., con congresistas y otros grupos de interés también, para propósitos de adelantar iniciativas que son importantísimas, vitales, esenciales para no solamente los fondos federales que recibimos, sino para otros asuntos cuya política pública federal está variando y cómo nos insertamos ahí para propósitos de la manufactura, para propósitos de la salud y otras iniciativas más que nos habrá de decir el presidente electo de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, mi buen amigo y hermano, Che Julio Aparicio. Buenos días, licenciado, bienvenido. Saludos, licenciado López, mi gran amigo Eddie, qué bueno escucharte a ti y a todos tus radioescuchas. Saludos y un abrazo grande, de verdad. Están movilizando los esfuerzos a la capital federal para propósitos de empezar la discusión o continuar la misma, porque sé que este esfuerzo no es nuevo, lo han llevado a cabo en pro de no solamente los consumidores de la matrícula que ustedes agrupan, sino también asuntos como lo es la salud, el precipicio fiscal que se avecina en el 2027, pero el asunto de la manufactura está dentro de esa iniciativa que se conoce como FACES o FACES en inglés. Pónmelo en contexto, Che, ¿qué hay ahí? ¿Qué viene en esa mochila? ¿Con qué se come ese combo? ¿Tiene papitas y refrescos? ¿Se puede cambiar por manzanita y agua? ¿Qué hay ahí? Perdona que me río, pero eso está bien pecoche. Sí, mira, sin Eddie, duda. el FACES son las siglas en inglés del Federal Affairs Chamber Educational Series, que eso no es nada más y nada menos que
un programa de asuntos federales que nació en la Cámara de Comercio hace 6 años, bajo la presidencia del CPA y licenciado Kenneth Rivera, que yo entro a la Cámara de Comercio y pues ya por distintas razones que no tienen que venir a esta discusión si son ideológicas o no, si estatus o no, pues no nos percatamos más que nada que las decisiones más trascendentales para Puerto Rico, y no tan solo Puerto Rico, para el mundo, suceden en Washington, y para eso decidimos nombrar un comité que estuviera totalmente enfocado en los temas para Puerto Rico durante esos años. Hemos trabajado juntos temas como Medicare y Medicaid antes, que ese tema se sigue siendo recurrente porque el Congreso tiene que inyectarle dinero cada cierto tiempo, y pues uno de los 3 temas que en este junte histórico que decidimos hacer la Asociación de Industriales, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados y la Cámara de Comercio, nos unimos para traer 3 temas que son de vida y muerte en Puerto Rico, y eso tú lo sabes y lo sabes tú en Radio Escucha. Primero, y para sorpresa de nadie, el electric grid, o sea, nuestro sistema eléctrico que se nos está cayendo encima, y no tan solo se nos está cayendo encima, sino que nos está proveyendo de un sistema de una calidad terrible y de un costo monumental. Pues, ¿qué podemos hacer acá? Porque entonces tú dirás, ¿cuánta gente va para allá y eso no pasa nada, no se mueve el dinero, no se ve nada? Pues, Eddie, nosotros estamos tratando de lograr ya por unos meses con unos asesores y con distintas coaliciones, más las que vamos a conseguir aquí, lograr que el presidente Trump haga lo que ya se hizo y fue un éxito rotundo para el huracán Sandy. El presidente Obama nombró un Presidential Task Force, y eso lo que cambia del cielo a la tierra todo, porque ahora mismo, ¿cuál es el problema, Eddie? En la página 7 de Endy dice que la culpa es de Genera, en la página 12 de Vocero dice que entonces ahí en Nación dicen que es culpa de que el SAR de la energía, y todo el mundo se está echando las culpas, y nosotros lo vemos no tan solo en los medios, sino en el Congreso, Eddie. Nosotros entramos a las reuniones con los staffers y con los congresistas y nos dicen, no, pero es que aquí nos dijeron esto, no, pero es que mira los datos que nos trajo aquel. Un Presidential Task Force unifica todo en un solo lugar, en una sola estructura, y además de eso, que es un ente federal, que ya sabemos que en Puerto Rico eso lamentablemente, pues cuando dicen que son los federales se le da más respeto y se le cumple más, y a eso ya pasó, no nos tenemos que inventar la rueda, Eddie, ya lo pasó. Con Sandy pasó lo mismo al principio, hubo unos 7 años, casos de corrupción, no corría el dinero, nombraron el Presidential Task Force, lo lograron y ahora están donde están, muchísimo más adelante, de nuevo funcionando como un gran estado. Eso en el lado del sistema energético, pues nosotros estamos pidiendo un Presidential Task Force porque creemos que es la mejor solución para ese tema en particular. Che, pero ahí hay cosas pasando, y yo tuve oportunidad de insertarme en la presidencia de Kenneth para el asunto de la cuestión de la ley de cabotaje, y se trajo a la mezcla y se reclutaron 2 grupos que muy rara vez los ve juntos, ¿verdad? Que era la ABA y también uno de lo que se llaman los think tanks, que no sé cómo describirlo en español, no sé si hay pero es una de ordinario. Es el Centro para la Nueva Economía en Puerto Rico. Claro, son como unos bufetes de abogados mezclados con gente, que manejan grupos de interés. Hay de todo. Correcto. Y a esos efectos han podido reclutar eso también para estos propósitos, porque hay unos peligros ahí de que no se les dé continuidad a estas conversaciones una vez ustedes regresen a Puerto Rico, ¿verdad? Porque tienen sus agendas y sus negocios también. Pero esas personas esas entidades radican en la capital federal. Hay una de las avenidas que es completa, el K Avenue, ¿verdad? Que es completa de ese tipo. Qué bueno que me traes el tema, porque hemos cogido hasta palos porque seguir eso. El ecosistema de Washington, como tú muy bien dices, Eddie, no es tan solo el Congreso. Están los think tanks, están los grupos de interés, y nosotros hace ya, no desde el principio, pero como a los 3 años, nos dimos cuenta que muchos congresistas salían a hacer sus conferencias de prensa o a dar gracias cuando firmaba un proyecto, y junto a ellos estaba el ABA o estaba la Asociación Americana del Cáncer. Pues nosotros decidimos que para el futuro de nuestros temas
era importante asociarnos y firmar MOUs y acuerdos con distintos think tanks. Y cogiendo palos, porque pues son think tanks como pensamos nosotros en la Cámara de Comercio, que somos de libertad económica, pues nos unimos con el Heritage Foundation, con Cato Institute. Cato era la otra que estaba incitada. Con el Atlas Foundation. ¿Y qué es lo importante de eso, Eddie? Que esa gente inmediatamente, si están de acuerdo con nosotros y estamos alineados, ellos preparan policy papers y borradores de proyectos de ley o enmiendas, lenguajes de enmienda, y se lo hacen pasar a los legisladores que son afines y hasta que son miembros de esos think tanks. Así que eso ha sido otra de las labores. De hecho, en este viaje vamos a estar reunidos con la Cámara de Comercio Nacional, y también vamos a ir a las oficinas del Heritage Foundation. Sí, es importante también porque, como hemos mencionado allá en el Che de la Derecha, en nuestro podcast, ¿verdad?, donde participo de ordinario, el congresista no necesariamente está al día de lo que es Puerto Rico, de qué tipo de gobierno tiene. Algunos no saben ni que somos parte de los Estados Unidos y que somos ciudadanos. O sea, y entonces aquí criticamos muchas veces a nuestros senadores y representantes y vemos al congresista o senador de allá y pensamos que es un todopoderoso ilustradísimo, y allá hay su jíbaro y su figura folclórica también, como lo hay aquí en Puerto Rico. Y por tanto, claro, esa conversación no solamente de parte de nosotros, sino grupos que nos representen allá, por la ideología que tienen y no necesariamente porque les estemos pagando millones de dólares para que cabilden por nosotros, ¿correcto? Correcto, y nosotros acá también tenemos vamos a ponerlo así, habíamos tenido una debilidad al haber perdido un gran aliado cuando perdimos a la milicia norteamericana y la industria militar y complex que está detrás, o sea, toda la industria que compra, vende y vive de la milicia norteamericana, que sabemos que es una de las más poderosas. La milicia es la más poderosa, me refiero a la industria que está detrás. Si no es la más poderosa, es de las más poderosas. ¿Y por qué les menciono esto? Porque antes, cuando nosotros íbamos a tocar la puerta para los chavitos para el WIC o para algún lenguaje de incentivos, había un mayor o un capitán de alguna jurisdicción, dependiendo de la oficina donde íbamos a ir, boricua, pero de Idaho, y se sentaba con nosotros allí y también nos ayudaba. Y no tan solo eso, que es un poco simbólico, sino que también después venía una llamadita allá del Pentágono o del Departamento de la Defensa diciendo, oye, esa gente son nuestros grandes aliados. Y ahora, por virtud de lo que está pasando en Venezuela y el aumento en las utilizaciones para índole militar en Puerto Rico, esos aliados ya están de vuelta, y eso es importantísimo para Puerto Rico. Y otra cosa que deben de tener en su cabeza los puertorriqueños cuando vean lo que está sucediendo con Venezuela, que también a nivel económico nos va a ayudar muchísimo. ¿Qué tienen programado de acuerdo con la semana ahora corriendo, verdad? Allá en la capital federal, van a haber foros, van a haber simple sencillamente reuniones, va a haber algún tipo de actividad pública. ¿Cómo va el calendario? Pues mira, hoy empezamos en la Casa Blanca con el Domestic Policy Staff. Eso es pues, específicamente para presentarle lo del tema del Energy Grid, que ahora mismo lo más urgente. Pues vamos a ir a hablar con ellos de eso, y además también vamos a hablar con ellos de una política pública que nosotros que entendemos que debe de modificarse sobre la Junta de Control Fiscal, que es esto de que cuando que se elimina un impuesto, tienes que poner otro impuesto por otro lugar. Nosotros entendemos que esta Casa Blanca va a verlo de otra manera, que es Supply Side Economics. Pues esos dos temas los vamos a tratar hoy en la Casa Blanca. Luego tenemos reunión en Ways and Means, eso es donde se reparte el bacalao acá en el Congreso, para el tema de la recuperación de nuestros fondos, que no nos vayan a cortar, y además se necesitan unos fondos adicionales. Y tercero, porque ahí también se habla sobre el proyecto de la congresista Maliotakis, que es el proyecto que coauspicia nuestro comisionado residente Pablo José, para lograr nuevos incentivos para las manufactureras en Puerto Rico. Pero ¿y cómo es eso de que le están dando espacio a ustedes si Trump nos odia y somos la isla basura y no nos merecemos nada, como dice mucha gente? Yo difiero de eso. Yo no creo que ningún presidente odie. Estoy siendo obviamente sarcástico.
Claro. Sí, y estoy contestándolo. Estoy contestando lo más elegante posible. Si estuviéramos en una reunión nuestra, pues ya tú sabes lo que yo te diría, pero el presidente Trump y la Casa Blanca del presidente Trump nos ha recibido en múltiples ocasiones a la empresa privada, ni se diga a la gobernadora, y la relación de Prafa con la Casa Blanca del presidente Trump es de primer orden. Gabriela Boffelli tiene acceso pleno allí a la Casa Blanca, así que eso estamos hasta el mediodía. Después no me del mediodía, entonces. Eso es lo que le critico, esa pelea de los republicanos y demócratas. No nos podemos insertar ahí porque no nos trae para nada bien, pero bueno, eso es otro tipo de foro y otro tipo de discusión. Más allá de Casablanca, va más allá de los congresistas, sino que también se insertan en Casablanca, que es importantísimo. Sí, y después vamos al Departamento de la Energía, que en el Departamento de la Energía tenemos una reunión donde nuestro presidente presidente del Comité de Energía, Rodrigo Zavala, que es el nuevo gerente general de Ecoeléctrica, va a estar haciendo una presentación completa de lo que está pasando on the ground en Puerto Rico, específicamente con no tan solo la reconstrucción, sino el tipo de grid que debemos de tener en el futuro. O sea, que se contemplen todo tipo de energías y no tan solo algunas, para que no tengamos todos los huevos en la misma canasta, como dicen. Así que esa reunión en el Departamento de Energía es una reunión de trabajo específica con el equipo técnico del Departamento de Energía para dejarles saber lo que la empresa privada piensa que debe ser el nuevo grid que tenga Puerto Rico. Eso es importante, Che, porque en un momento dado parecería que la energía renovable se le dio completa prioridad, y si analizan las leyes, ¿verdad?, recientes de transformación energética, es como que tenemos que ir a las renovables y tenemos unos %, y esta política pública de esta administración de Donald Trump, que hoy cumple un año, by the way, no necesariamente va en esa dirección. Entonces, ¿cómo corregimos el barco de acuerdo a lo que se quiere allá versus lo que se quiere acá? Porque nos puede costar millones o billones de dólares en incentivos federales y otro tipo de cosas, ¿verdad? Ya hemos visto cómo el dinero para las placas solares en entidades de gobierno y de vivienda pública, esos programas se acabaron. Entonces, la ley de nosotros no ha cambiado en cuanto a eso. Eso nos pudiera afectar para propósitos del desarrollo de nuestro sistema energético. Mira, la administración Trump cree, y lo ha dicho, su política pública principal es lo que sea lo más barato, que son la nuclear y el petróleo, drill baby drill. Pero por eso no han descartado de que las otras energías son importantes por muchas razones. Quizás no son las más baratas, pero sí son confiables en caso de que fallen las otras. Así que ellos, igual que nosotros, no quieren tener todos los huevos en la misma canasta, así que sí van a estar ahí, pero el cambio en política pública es obvio. Y en Puerto Rico la gobernadora González ha seguido el curso y está dirigiéndose hacia el gas natural agresivamente en Puerto Rico, así que en eso pues coincide. Nosotros más vamos con unas puntuales específicas mira, van a estar varios de los presidentes de las distintas compañías en Puerto Rico y se les van a entregar one-pagers diciéndole específicamente cómo ese otro tipo de energía, que no necesariamente es la renovable, ahora mismo, por lo menos a corto plazo, es lo que nos puede mantener sin que tengamos que pasar lo que pasamos en aquellos momentos tan terribles de los apagones. Digo, and then again, la proliferación de empresas que instalan, dan mantenimiento, venden, de industrias renovables es, ¿verdad? Me imagino que tienen alguna en la matrícula de ustedes y emplean a miles de puertorriqueños diariamente. Entonces también es complicado denunciar la política energética de renovables y salirnos de eso, porque te va a afectar por otro renglón también de la economía. Oye, la energía solar se ha convertido, si no es la primera, en la segunda alternativa más importante para miles y miles de puertorriqueños. O sea, o sea, que la política pública del gobierno de la administración Trump sea otra, no quiere decir que nosotros no valoramos muchísimo esas otras energías en Puerto Rico y se deben ayudar en lo más posible. De hecho, en la reforma contributiva se está discutiendo eso ampliamente sobre
sobre eliminarles unas excepciones para los que las vayan a comprar nuevos. Pero, o sea, que se está discutiendo el tema, pero en términos de la Casa Blanca y ser real, lo que es nuclear, lo que es natural gas y lo que es el petróleo son las posiciones principales de la Casa Blanca. En términos de la Cámara de Comercio, nosotros vamos a ir a hablarles de toda la canasta y de todas las posibilidades que se pueden considerar en Puerto Rico. Por lo que te escuché también hablar, tenía algo que ver esto con el reshoring, con retomar la manufactura en Puerto Rico. Para eso tienen que darse unas condiciones también que dejamos de tenerlas quizás hace algún tiempo y me preocupa, inclusive de que las naves de esas de Pritco que están ofreciendo estén aptas, además de todos los problemas que tenemos como infraestructura, las carreteras, todo lo demás que eso conlleva. ¿Qué hay, hacia qué se están moviendo en esa línea? ¿Qué requieren de la capital federal que se haga para propender de que eso pase? Pues nosotros, la capital federal, lo que tenemos es que educarlos de que, mire, la política pública de ustedes ahora es bring back manufacturing to America. Uh-huh. Estados Unidos es América, como tú muy bien decías ahorita, no uh-huh. todos los congresistas saben eso. Uh-huh. Además de eso, no tenemos una gran ventaja para, no tan solo no para venderle al gobierno, sino para decirle a las empresas como tal, es que aquí no vas a tener aranceles. Uh-huh. Y aquí tienes el dólar americano, y aquí tienes la escuela de ingeniería más dura de todo el Caribe, quizás Latinoamérica, y yo me atrevería a decir de las mejores del mundo. O sea que tienes mano diestra y tienes un país en jurisdicción americana. Y además de eso, tienes la defensa de los Estados Unidos, que es lo que le preocupa a ellos. En un mundo donde tantas cosas están pasando, pues uh-huh. tan inestable, en Puerto Rico estás protegido por los Estados Unidos de América y cumples con la política de Fire China, Hire Puerto Rico, que es lo que estamos buscando ya desde hace 3 años. O sea que desde el punto de vista de reshoring, en mi opinión, estamos en nuestro mejor momento, la mejor oportunidad, porque aparte de decirle todos esos beneficios que tenemos, también le podemos decir, oye, y nosotros ya mismo vamos a tener un sistema energético de primer orden, porque va a tardar, Eddie, uh-huh. pero vamos a tener un juguete nuevo ya mismo. Este año hay elecciones de medio término. ¿Cuán importante o cuánto puede afectar eso al esfuerzo que ustedes están llevando, Che? ¿Cómo lo están trabajando? Pues mira, la Cámara de Comercio no se identifica con ningún partido ni local ni a nivel federal. Lo que sí nosotros... Pero te cambia los players. Y pudiera ver los compromisos que hagan contigo, de momento dejan de... ¿Verdad? Sí. Para eso nosotros pues tenemos consultores y tenemos asesores y como bien me conoces tú a mí y le digo a todos los radioescuchas, hay que estar pendiente todos los días, leyendo todo el tiempo, viendo quiénes son los Rising Stars uh-huh. y nosotros ya los estamos identificando, sabemos que va a haber un cambio de presidente y también estamos llegándole a los equipos y a los mismos candidatos para estar seguros que tengamos acceso y que nos puedan escuchar nuestras posiciones en ambas, cualquiera de las dos administraciones que salga electa. Digo, y hago el hincapié porque evidentemente son cosas complejas que a veces requieren legislación, a veces requieren memorandos de entendimiento, y eso no pasa de un día para otro. El tiempo sigue pasando y de momento cuando ya puedes que estés a punto de caramelo, de momento cambian los players y entonces te cambian el secretario, te cambian al congresista y entonces, ¿verdad? Después de tanto esfuerzo, puede que se quede en nada al final, ¿verdad? Y sé que están preveyendo de que eso inclusive ocurra. Sí, y por eso, sabiendo que vienen cambios, es que nos tenemos que enfocar más todavía en las 3 prioridades de este junta histórico, que es la energía, que es el reshoring y en la variedad de salud, y lo estamos haciendo junto con los industriales, a Rafaelo y a David. Gracias por su confianza y estoy seguro que vamos a lograr grandes cosas para Puerto Rico. Che, ya para culminar, el cambio en términos de lo que pasa en Washington ahora con todo lo demás que está pasando en los diferentes estados y considerando que obviamente hay muchos puertorriqueños fuera de Puerto Rico, ¿hay un buen clima para lo que están haciendo? En términos de cómo se movía la capital federal versus ahora, ¿verdad? Con todo lo que está pasando en los estados, de que le den la importancia a los puertorriqueños que nos merecemos. Pues mira,
muy sorpresivamente, cuando hicimos estas llamadas para estas reuniones, hubo mucha aceptación, particularmente cuando mencionamos el tema del grid, porque pues no es nuestro gallinero, pero ahí, no sé si sabes, que hay una pequeña demandita por ahí corriendo entre Luma y el gobierno. y fue como abeja y tú sabes, y miel. Sí. Ellos inmediatamente nos dieron reuniones y estamos pues preparados para poder contestar lo que sabemos que pues se va a decidir en un tribunal, pero en un país donde todos sabemos que sin que se arregle el sistema eléctrico no vamos para ningún lado. Ahora también tenemos una demanda que puede estar años allí, pues eso nos ayudó muchísimo en el Congreso a que inmediatamente nos dijeran, vete para acá. Y sin obviar el asunto de la quiebra de la Junta de Supervisión Fiscal, que también incide sobre nuestra realidad económica. Y te tengo y te lo he dicho privadamente, mientras no se resuelva la deuda de prepa, no vamos a ver ni un cablecito nuevo. Licenciado Che Julio Aparicio, gracias por estar con nosotros. Mucho éxito por allá. Un abrazo. Siempre. Un abrazo. Era el licenciado José Julio Aparicio, presidente electo de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, allá en la capital federal, haciendo que las cosas pasen. Esto es todo por hoy para Nación Z.